La semana pasada culminamos de atender el libro de Isaías y espero que muchos de ustedes hayan podido hacer una relectura o a lo mejor una lectura por primera vez de lo que es el libro de Isaías, pero hoy comenzamos con el libro de Jeremías. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías de tapa a tapa? ¿Cuántos lo han leído algunas porciones que les gusta mucho? ¿Cuántos saben que Jeremías era un llorón? ¿No lo sabían? Pues cuando lo lean se van a dar cuenta que es un llorón. Yo mientras caminaba ayer y reflexionaba decía, ¿cómo corrijo el concepto de llorón? Porque yo soy un llorón también y a veces como que cuando uno era chiquito le decían conceptos que marcaban a uno. Entonces no lo voy a repetir porque eso no es verdad. He aprendido que es bueno llorar, que es bueno liberarse y es muy bueno. Esa no es la predicación de hoy, pero sí lo vamos a ver durante todos estos textos bíblicos. Ustedes recuerdan que la semana pasada, el mes pasado, les hablaba de que Dios utilizó a Isaías para hablarle y levantar profecías, para levantar juicio contra la nación del norte, y le hablaba cómo el imperio asírico tomaba control del reino del norte y cómo aquella ciudad de Israel fue destruida por completo. Pero asimismo Isaías se vira y le dice, Judá, que es el reino del sur, donde hay dos tribus, y donde conocemos hoy a Jerusalén, ¿verdad? Allí donde estaba el templo y es donde más notamos hoy en día y se sigue hablando sobre Israel. Oye, le decía a Israel, vienen contra ti, y profetizaba, se levantará un gran imperio, el cual la historia nos ha llevado, que fue el imperio babilónico que luego llegó. Cuando vamos a Jeremías nos encontramos que ya eso está sucediendo. Jeremías comienza a profetizar y a decirle al pueblo, entréguense a Babilonia. Y el orgullo nacional le llevó repudios grandes a Jeremías. Su pueblo no lo aceptaba como profeta, al contrario, dicen que sufrió, lloró muchísimo, y mientras le decía al pueblo, nos van a destruir, y mientras todo ese sufrimiento que vivió, lloraba, pero no era un lloro de sentimiento, sino era un lloro de ira, de coraje. Yo veo, escucho la voz de Dios, yo entiendo lo que Dios está diciendo y cómo Dios está preparando al pueblo, pero este pueblo es terco, no escucha la advertencia de Dios, no escucha los peligros que enfrentan, sino que el pueblo sigue ¿qué? Sigue dormido ante la prosperidad. Y cuando yo hablo de prosperidad no lo lleve solamente a lo económico, es que cuando Dios bendice un pueblo, hay bendición de Dios. Cuando Dios está presente, hay prosperidad, aún en medio de no tan bien económicamente. La presencia de Dios nos llena de amor, de gozo, de paz, de alegría, y da seguridad y da provisión. Da provisión. Y el pueblo, generación tras generación, se olvida porque las experiencias no se heredan. Las experiencias con Dios hay que vivirlas cada generación. Hay que provocarle un encuentro con Dios y Dios quiere encontrarse con cada generación cara a cara. El reino del sur pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Pensaban que eran los más espirituales. Pensaban que como eran los elegidos nada le iba a pasar. Pensaban que pecar un poquito no era nada del otro mundo, no era tan mal, porque como son elegidos y somos únicos, pues yo puedo pecar un poco por aquí, puedo pecar un poco por acá y nada va a suceder. Dios levanta a Jeremías para decirle, estás equivocadito, sin santidad nadie verá al Señor. Dios siempre advierte, Dios siempre anuncia con antelación. Para mí el libro de Jeremías tomó relevancia en el 2017, cuando a principio de año el Señor lleva una anciana a mi oficina y comenzaba a leerme el capítulo 1 y me decía, pastor, el Señor, Dios me dio una visión donde yo veía que del norte caía un fuego increíble sobre Puerto Rico, y uno rápido comienza a orar y a discernir, ¿qué será esto? Cuando pasó María
que yo venía de camino al templo ese primer viernes que pude entrar aquí, que yo miraba las montañas de Naranjito y Barranquita, parecía que fuego había quemado nuestras montañas. Ustedes recuerdan cómo el viento destruyó todos los árboles y parecía que había sido un fuego. Y ahí recordé lo que el Señor me había dicho desde enero. Cómo Dios advirtió a la iglesia, ¿para qué? Para que nos preparemos en ayuno, en oración. Está advertido. Jesús lo dijo: en el mundo enfrentarán retos, crisis, huracanes, terremotos, pero confíen que ante todo lo climático, ante todo lo emocional, ya yo lo vencí en la cruz del Calvario. Luego, en enero del 2020, nuevamente el Señor en enero me envía a alguien a la oficina y me dice: pastor, esto es lo que el Señor puso, y vuelve y me habla Jeremías. Yo miraba a esa persona y decía: no te basta con María. Ave María, la verdad que a la gente le gusta. Yo pequé. Yo me fui para Israel con un grupo de esta iglesia. Nos fuimos. Y cuando estaba en el aeropuerto de Madrid para regresar, yo estaba cerca de la marcha donde murieron muchas mujeres, donde comenzó el COVID en Madrid. Llegué por misericordia a este país. Y ahí volví a recordar a Jeremías y decirle: Señor, perdóname. ¿Y por qué yo hago esta narración? Nada de lo que ocurra en su casa les tomará por sorpresa, dice la palabra del Señor. Un siervo y una sierva que busca al Señor, Dios le dirá los retos que va a enfrentar. No para asustar, sino para recordar que Él ya lo venció todo. Que nosotros no conocemos el resultado del final, pero Él sí lo conoce. Que Él quiere que solamente estemos agarraditos de la mano de Él y decir: vamos para adelante en el nombre del Señor. Estamos convencidos de que tú venciste, de que tú lo llevaste todo en la cruz del Calvario. No voy a tener temor, solo te pido que me guardes en completa paz, que me guardes en completa paz y que no se me olvide las promesas tuyas. No se me olviden. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temerá mi corazón. No, recuérdame tu palabra, Señor. Gracias por advertirme, porque nada me tomará por sorpresa. El capítulo 1, versículo 5 de este gran libro del profeta que le encantaba demostrar sus emociones, es uno impresionante. No sé si tiene sus Biblias físicas o en su celular. Marque estos textos. Utilicé mi lectura personal en la Nueva Versión Internacional, fue la que elegí. Luego de comparar varias, usted escoja la que más a usted le gusta y la que más usted pueda entender para poder vivir la vida práctica, que es lo importante del Evangelio. Yo cogí Nueva Versión Internacional y dice el versículo 5 de la siguiente manera: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. En el original dice consagrado. Te había nombrado profeta para las naciones. Punto número 1. Dios elige. Dios nos elige a todos. Voy a hacer una práctica que yo no soporto que hagan los predicadores invitados. A mí no me gusta, pero hágalo. Mire al que está a su lado y dígale: soy profeta. Dios me eligió. No haga nada, eso es una charrería. Dios, su poder es tan grande que desde la eternidad ya sabe, ya conoce y ya nos elige. No hay profeta. Déjese estar buscando profeta por ahí que trate de adivinarle el futuro. Quien único lo sabe desde la eternidad es Dios. El tiempo se sujeta a Dios. Él hizo el tiempo, no el tiempo le dice a Dios qué hacer o cómo hacerlo. Él sujetado al tiempo, creando el tiempo, dice:
desde la eternidad te digo que nacerá María y María será profeta mía. Nacerá Juanita, nacerá Pablo y será profeta mío. Todos somos elegidos por Dios para ser profetas del Señor. Mire ahora el que tiene a su izquierda y dígale, soy profeta. No haga nada. Lo segundo que dice es, desde la eternidad te consagré. Te consagré. Eso es impresionante. Usted no está viviendo una vida de casualidad. Está viviendo una vida con propósito de Dios. No importa en dónde tú te encuentras hoy, no importa la profesión que Dios te puso en las manos, no importa en dónde estés, Dios te eligió para que fueras su profeta. ¿Cómo es eso, pastor? Todos vamos a predicar desde este altar. No, Dios te puso un altar en tu familia, en tu casa, en tus vecinos, en la profesión que Dios te ha dado, en el trabajo donde te encuentras, en donde Dios te haya puesto y a donde Dios te va a llevar. Te está diciendo, tú eres mi profeta, yo te elijo, yo te consagro y te llevo con propósito. ¿Para qué? Para que pronuncies la palabra del Señor. Antes de formarte, yo lo hice. Es increíble y es hermoso saber que mi vida tiene propósito, que le pertenezco a Dios y Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Versículo 9. Número 2. El segundo punto de este sermón. Dios equipa. Dios equipa. Dios da. ¿Qué recursos Dios le da a Jeremías? ¿Qué recursos Dios nos da hoy? Versículo 9. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo. ¿No recuerdan a Isaías? ¿Recuerdan que el Señor ¿qué hizo? Le pasó y le santificó los labios, porque Isaías decía que él no era merecedor y que era el mundo. En este caso Jeremías está diciendo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo los recursos, y dice, juventud, muchachos, el domingo que viene, no voy a entrar en eso, el domingo que viene, estén pendientes, lean la Biblia. Te toco los labios y mira lo que hago. He puesto en tu boca mi palabra. He puesto en tu boca mi palabra. Todo lo que tenía Jeremías era la palabra del Señor. Ese era su recurso. A David le dio una honda con una piedra. A Moisés le dio una vara. Pero hoy nos aclara a la iglesia que la arma poderosa que Dios le da es su palabra, que está llena de testimonio verdadero, que lo que ha ocurrido aquí es veraz, que aquí encontramos la soberanía y el poder de Dios, que Dios venció en la humanidad, envió a su Hijo y murió por todos los pecados, y no hay nada que se pueda anteponer ante eso. Esta palabra es poderosa y es necesario que entendamos que la elección de Dios, lo único que necesitamos para responder a ella es la palabra del Señor. Me imagino a Jeremías ahí mirando, tratando de entender qué significa eso. Pero el testimonio bíblico nos dice que en Jeremías 15, versículo 16, si usted tiene su Biblia o su celular, vaya dándole highlight para que después usted lo pueda leer y lo pueda analizar. Dice, fueron halladas tus palabras. Dice que el rey Josías, cuando él comenzó a gobernar, cuando él comenzó, encontró parte de la palabra del Señor, y al encontrar parte de la palabra del Señor en el templo, comenzó a hacer una reforma que trajo un gran avivamiento en aquel principio, en aquellos momentos últimos de aquel reinado de Judá. Hubo un gran avivamiento. Su hijo Josías, su hijo Ezequías hicieron lo malo delante del Señor, pero antes que nada ellos encontraron la palabra del Señor. Dice el versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué hice? Me la comí. Tu palabra es tan poderosa que cuando la encontramos hubo una reforma en el pueblo que causó un gran avivamiento. ¿Qué causa el avivamiento? ¿Emociones? No,
la causa, el conocimiento de la palabra del Señor. Mire el resultado de comerse la palabra del Señor. Dice, tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Comerme la palabra del Señor es el gozo inefable. Si hoy estás pasando por una depresión, este es tu antídoto. Si hoy estás pasando una autoestima baja, hoy este es el antídoto. Si hoy has pensado que el enemigo ha triunfado sobre tu vida, hoy este es tu antídoto. Si hoy estás triste, lo único que va a cambiar tu tristeza en alegría es comerse la palabra del Señor. En la palabra del Señor te recordará: tú eres mío, yo te elegí, tengo planes de bien y no de mal, tengo planes para prosperar, tengo planes de alegría y de gozo. Todo lo que yo hago, lo hago para bendición del pueblo. Eso es lo que nos recuerda esta palabra. Y mira cómo termina el texto. Porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Sumergirse en la palabra y comerse la palabra lo hace reafirmar que aun cuando yo me miro en el espejo y digo, yo no soy digno, yo no debo ser, o yo no esto, lo otro. Sí, yo pertenezco al Señor. ¿Cuántos se miran en el espejo mientras se maquillan y dicen, qué linda soy, qué bella soy? ¿Cuántos se miran la nariz y dicen, la quiero más flaquita? Y mi esposa me enseñó, te pones contour, con contortion y con pound, y tú con el maquillaje te haces la nariz más afilada como yo le quería a Dios que me la diera. Y usted se mira, verá qué belleza, qué lindo. Espejito, espejito. La palabra del Señor es un espejo que nos hace mirarnos como Dios nos ve. Y nos hace ver hermosos delante de la presencia del Señor. El enemigo te va a decir, tenle miedo. El enemigo te va a decir, tú no tienes oportunidad de llegar allí. Cuando te encuentres delante de la santidad de Dios, nadie ha habido. El que vea al Señor se va a morir. Mentira. El que vea al Señor vive una eternidad. Y vive como Dios quiere que uno viva. En paz, en gozo y en alegría. Punto número 1, Dios te eligió. Número 2, Dios te da lo único que necesitas para cumplir su mandato. Y número 3, el último punto y al final, hay una promesa de Dios. Versículo 10 dice de la siguiente manera: mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Hoy te doy autoridad. Este versículo 10 es muy importante para nosotros y lo vamos a discutir en 2 puntos. El primero es, hoy te doy autoridad. Una de las cosas que el enemigo nos hace engañar es que respondemos a los llamados, pero con un poco de bochorno, porque a lo mejor mi testimonio pasado no ha sido el mejor, a lo mejor mi vida pasada no ha sido lo mejor. ¿Qué me va a decir aquel que conoce que yo no lo hice tan bien, no lo hice tan como al Señor le agrada? Pues déjenme decirle algo. Tu testimonio es poderoso. Porque cuando predicamos a Cristo no predicamos nuestra perfección, sino al contrario, predicamos la misericordia de Dios. No se trata de mí, se trata sobre Él. Se trata sobre las cosas grandes que Dios ha hecho en este mundo. Y una de las cosas grandes que Dios ha hecho en este mundo es salvarnos a nosotros. Es restaurarnos a nosotros. Es transformarnos a nosotros. Cuando otros traten de avergonzarte, tú te levantas con la cabeza en alto y dices, tú tienes toda la razón, yo no soy merecedor. Así de grande es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Es un Dios de amor, es un Dios impresionante. Es un Dios hermoso. Vemos en Jeremías, y este también se lo doy como asignación 18. Dios lo lleva
a que vaya donde un alfarero y vea cómo el alfarero comienza a construir una vasija, cómo la destruye, cómo la construye, cómo la destruye. Jeremías cogió guille de alfarero, se fue al frente del rey en el capítulo 19, le rompió una vasija allí al frente de todo, le hizo pasar un bochorno al rey. Léalo como si estuviera escuchando la Comay, lea Jeremías como si estuviera leyendo la Comay para que le dé vida al asunto. Se lo llevaron arrestado, lo metieron en un pozo con el sedimento, pasó momentos muy difíciles, pero el Señor lo que le quería enseñar, le decía: Dios, ¿por qué yo veo que este alfarero hace y vuelve y sigue buscando perfeccionar la vasija? Dice, para que el pueblo entienda que yo soy el alfarero que tomo las vasijas rotas, las vuelvo a hacer y las hago a perfección, para que el pueblo entienda que yo hago cosas hermosas, que yo puedo y tengo el poder de hacerlo nuevo todo. Por eso cuando usted cuente su testimonio, cuente su fragilidad, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios y es de testimonio para otros. ¿Para qué es el llamado de Dios? Para proclamar que Él es Dios. Para proclamar que Él es Dios poderoso, que no hay otro Dios como Él. Que Dios es grande en misericordia y que Dios desea salvar a la humanidad entera. Pero cuando el pueblo está de espalda a Dios, en un Puerto Rico que el 98% dice ser cristiano, pero las iglesias en nuestro Puerto Rico están vacías. De un pueblo que ha conocido la misericordia de Dios con esta isla y viven hoy desenfrenadamente en el pecado. Cuando se comienza a proclamar la palabra de Dios, a la gente le ofende. Le ofende el proclamar. Pastor, usted podría tener una palabra de los salmos, una palabrita de un proverbio bonito, o podría decirme que Jesucristo es bien misericordioso. Sí, lo es verdad. Lo que pasa es que cuando Jesucristo llega, lo primero que hace es una tormenta sobre los conceptos que hemos adquirido por el pecado, le hace una tormenta, los destruye y deposita en la vida de cada uno de nosotros lo que es la palabra verdadera. Jesús confrontó a todo el mundo. No hay manera de construir sobre el pecado. Primero limpia el terreno para poder construir su verdad. Pastor, es que cuando me la acerco a la gente y le voy a decir pecador, bueno, esa era una fórmula que cuando yo me criaba se utilizaba y la gente se convertía con todo y eso. Yo no estoy diciendo que lo utilice, yo no estoy diciendo que lo utilices de esa manera. Porque una de las desventajas que teníamos era que cuando el vecino nos veía, ¿qué estás hablando tú de pecador si tú eres más pecador que yo? Mira cómo tú tratas a tu maíz, mira cómo tú hiciste esto. Dígame, ¿quién me levanta la mano? ¿Le ha pasado algo así? Qué bueno que esto es un pueblo santo y glorioso. Solamente a mí me ha pasado. Pues entonces comencé a utilizar una estrategia invertida. Cuando Dios me pone en el corazón que hay que hablarle a alguien, comienzo hablándole de mi testimonio. ¿Sabe qué? Quiero contarte algo. Hubo un tiempo que yo estaba bien rebelde. Hubo un tiempo que cuando tenía que ir a la iglesia me iba para la discoteca y cuando tenía que atender me iba para el party y yo estaba bien rebelde. Y yo fallé y Dios me hablaba y yo sé, porque una vez me metí al cuarto y yo escuchaba una voz que me decía: si tomas esa decisión vas a cometer un gran error en tu vida y mi plan no se va a cumplir contigo. Y luego que le voy bajando todo, que dice: pues tú eres igual que yo. Sí, lo que pasa es que un día fui y no he querido faltar más nunca a estar en la reunión de los santos y aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo no me arrepiento jamás, pero hoy tengo una palabra que darte de parte del Señor. Dios te está llamando también a él igual que lo hizo conmigo. Ya no me puede decir santurrón y ya no me puede sacar mi vida pasada, porque ya yo se la puse en bandeja de plata. Haz con mi pasado lo que te dé la gana, porque ya Jesús lo hizo, lo echó al fondo de la mar, me hizo una vasija nueva.
Cojan esa estrategia, vayan adormeciéndolos en su trabajo, día a día, poco a poco. Usted lo va llevando poquito a poquito, poquito a poquito. Cuando venga y le diga, ahí usted se arma de valor y dice, ahora es que Dios me dio su palabra, me dio la autoridad. Dios tiene planes hermosos para ti, pero vas en contra de la voluntad de Dios. Dios no castiga, pero las decisiones que tú estás tomando son fruto de muerte, porque el pecado lo que da en tu vida es muerte. ¿De qué habla? Yo estoy totalmente sano, yo hago ejercicio todos los días. Esa muerte la vamos a vivir todos, pero la muerte espiritual. Puedes elegir hoy vivir una eternidad con Cristo Jesús. Mira cómo sigue el texto. Te doy autoridad con tu testimonio y con tu vida. ¿Para qué? Para arrancar y derribar. Va a dar 6 conceptos descriptivos, los cuales los primeros 4 son negativos y los últimos 2 son positivos. Arrancar y derribar habla desde la agricultura. Usted saca los matojos, los tumba, tira los palos que las raíces están tumbándole la verja, lo está entrándole a la casa. Dice que hay que derribar, hay que arrancar. Segundo concepto, destruir y demoler, habla de un constructor. Esta casa no se hizo en unos buenos fundamentos y hay que romperla, hay que hacerle un buen fundamento. La autoridad que Dios te da es para cuando tú llegas al frente de esa persona, usted sepa que su testimonio no es poco, es grandote. Su testimonio es poderoso. Cuando usted cuenta su testimonio, cuando usted predica sobre Cristo, eso no retorna atrás vacía. Una promesa de Dios, mi palabra no retorna atrás vacía. Es más cortante que una espada de doble filo. No lo sé decir ni con la teología ni con la filosofía, pero sí lo puedes decir con tu vida práctica. Tu vida verdadera. Y los 2 conceptos hermosos y preciosos. Para construir y para plantar. Una vez el terreno está listo, se siembra una semilla que va a germinar en el corazón de cada uno de nosotros. Una semilla hermosa. 3 puntos el Señor puso en mi corazón. Voy a hablarles a cada uno de nosotros. Y por el testimonio, nosotros podemos vivir salud. Por el testimonio nosotros podemos sostenernos. Este viernes en la carretera 167, al levantarme muy temprano en la mañana, recibimos la noticia a las 5:58 de la mañana, 5:38 de la mañana, que habían arrollado a un caballero. Y pues fue muy doloroso, ¿verdad? Cruzar esta avenida, fue muy cerca de aquí del templo. Y como con la autoridad pastoral que el Señor me ha dado, yo les voy a decir que aquí nadie tiene permiso para cruzar esa calle. Nadie. Que sean sabios. Ya nosotros lo vivimos con un hermano en esta iglesia. Esta calle es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Ancianitos, si necesita ir a la farmacia, venga aquí al templo, lo ayudamos a cruzar en uno de nuestros autos. Si se guaya y usted viene a pedirle oración al pastor, como pastor suyo le voy a decir, te lo dije. A las 5 de la mañana, muy temprano en la mañana, mientras este caballero muy querido por la comunidad de Caná, donde vivía aquí en la Ciudad Dorada, pasaba un joven de 23 años, luego de salir de su trabajo, ante la oscuridad, lo arrolló y pues fue un momento muy difícil para toda la familia. De momento las noticias comienzan a hablar del asunto, pero comienzan a traer imágenes donde el joven que permaneció en el lugar era abrazado por las hermanas y la familia de esta persona que Dios llevó a su presencia. ¿Cuándo habíamos escuchado una cosa como esa? Dios tiene que estar en el centro. Dios tiene que estar en el centro.
Dios tiene que estar en el centro. Ahí tienen que haber muchos aleluya como usted y como yo, para poder en medio del sufrimiento abrazarse con la otra parte. Hermanos, ese testimonio no se va a quedar ahí. Ese testimonio de amor es poderoso. Eso es un testimonio impresionante. Vidas han venido a Cristo. No es que alguien me lo haya dicho, es que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Yo no tengo que esperar que alguien me venga a contar un testimonio. Yo sé y tengo certeza que Dios utiliza eso para traer gente a Cristo y decir cómo en medio del dolor alguien puede abrazar al perjudicado o al que lo provocó. Solo Dios. El dolor se agrava un poco porque nos enteramos esta mañana que era hermano de un miembro de esta iglesia, nuestro hermano Jaime. Jaime, si te puedes poner de pie aquí. Su hermano, el Señor lo llevó a su presencia. Candita, que está junto a él. Lo sentimos mucho. Y en un momento vamos a tener oración por Jaime, por su familia, ante la pérdida de su hermano de una manera el cual ninguno de nosotros desearíamos. ¿Qué tal si mejor hacemos esa oración en este momento? Yo le pido a los ancianos que se acerquen allí cerca de esta pareja. Iglesia, ¿qué tal si oramos por esta familia? Solo el consuelo de nuestro Señor puede dar fuerza a la vida. Señor, te doy gracias porque ante lo incomprensible, lo no entendido, solo tú puedes obrar. Gracias por la vida de Candita en esta iglesia que ha sido tantos años de testimonio, de fidelidad. De Jaime, Señor, tú conoces que cada domingo llega aquí con alegría, a abrazar con gozo. Siempre tiene un sentido del humor extraordinario, pero hoy necesita el consuelo de tu Espíritu Santo. Dios, nos da consuelo saber que tú confirmaste que hijo tuyo era y que está hoy en el reino de los cielos contigo. Consuelo da saber que tú todo lo tomas para glorificarte y que su vida y su testimonio lo tomarás para que otros vengan a ti. Porque das autoridad, Señor Jesús. Consuela a todas estas familias. Este joven de 23 años, Señor, consuélalo también. Dios, tu amor se derrame de manera poderosa sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Podemos preguntarnos cómo Dios puede utilizarme. Cómo Dios pudiera verdaderamente ante mi vida, ante mi falta de conocimiento, ante mi inexperiencia. A lo mejor, pastor, soy muy nuevo, o soy muy joven, o a lo mejor mi pasado lo estoy construyendo, reconstruyendo en tus manos. Yo te invito a que marques este versículo bíblico que cuando yo lo lea, yo sé que usted va a decir, yo lo sabía, yo lo había escuchado. Jeremías 33, versículo 3. No lo olvide nunca. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Pero la segunda parte es muy importante y dice que y te daré a conocer grandes cosas ocultas que tú no sabes. Te daré a conocer cosas ocultas que tú no sabes. Te daré a conocer cosas inexplicables. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tal si levantamos un clamor al Señor? He vivido esto, he pasado por esto, estoy pasando por esto y no lo entiendo. Dios, vengo a clamar delante de tu presencia para que tú me des entendimiento, para que me des sabiduría, para que me des visión de águila, para que me des, Señor, el camino. Cómo atender este asunto con mi familia, cómo atender este asunto laboral, cómo atender este asunto con mis hijos, cómo atender mi futuro, Señor. Clamo
hoy a ti para que me des entendimiento. Es promesa tuya. Tú dices hoy en tu palabra que tú das, Señor, entendimiento. Das claridad de pensamiento. Ordena, Señor, nuestra cabecita, nuestro corazón. Tú lo ordenas, Señor, y nos haces caminar por el sendero de bendición. Señor Jesús, hoy más que nunca necesitamos de ti. Necesitamos que nos des las palabras correctas, el caminar correcto. No para ahuyentar al que se encuentra lejos de ti, sino al contrario, para atraerlo a ti, para traerlo a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. El altar se abre para recibir cualquier sea tu necesidad, tu crisis, tu enfermedad. Queremos orar por ti, pero mientras usted pasa aquí al frente y nosotros entonamos esta alabanza, quiero decir varias palabras para culminar. El profeta se puso de pie para hablarle a un pueblo a espaldas de Dios. Luego se lee el capítulo 30 en adelante para que usted vea cómo Dios profetiza que llegaría un momento donde el Mesías, el Hijo de Dios, llegaría para salvar al pueblo, tomar todo pecado, tomar toda vida injusta y glorificarse. Pero Dios utilizó al profeta para levantar y aclarar los preceptos de Dios. ¿Cuál fue el premio? Encarcelado, reputación rota, momentos de sufrimientos. Y hay momentos que con decir la verdad causan dolor a principio, pero al final lo hacemos por amor. A principio toda corrección duele, pero el que escucha la corrección es considerado sabio. En el mes de junio el mundo celebra el mes del orgullo. Y mientras me sumerjo en las noticias internacionales, veo gente de mucho renombre diciéndole a personas que hoy celebran el mes de orgullo, donde se han calificado como homosexuales, lesbianas o con algún tipo de disforia de género, darle un consejo y decirle: stay gay. Stay gay. Es el consejo que se le ha dado. Y nosotros en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si nos levantamos y nosotros le podemos contar nuestra historia? Y nosotros podemos decirle: tomé muchas decisiones porque estaba vacío en mi corazón y yo también tuve una gran confusión de pecado. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, ordenó todo mi pensamiento, me llenó de su presencia, y el amor que buscaba en otros lugares lo pude encontrar en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús. La iglesia no va a perseguir a una persona confundida en su género. La iglesia quiere acompañar a las personas confundidas en su género. La iglesia quiere abrazar, y la iglesia quiere decirle: Jesús también quiere abrazarte, amarte y acompañarte. Te invito a una iglesia de fe. Nos han tratado de dañar la reputación, decir que somos pocos entendidos, pero es al contrario. Hay tantas iglesias que hoy quieren recibirte, abrazarte y que sientas el amor del Señor. Tal como estás, llega. Yo llegué tal como estaba, pero algo te garantizo: que no saldré igual que como llegué. Habrá una transformación del espíritu, de amor, de gozo y de paz. No estamos en contra tuya, estamos a favor tuyo y deseamos acompañarte en el amor del Señor. ¿Cuántos así lo creen? ¿Cuántos le tienen miedo?
Es un reto, pero yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el amor. Yo creo en la justicia de Dios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte?